Cibernautas, amigos, muchas gracias por estar en sintonía de este espacio que ya comienza a ser institucional. Lo originamos en uno de los estudios de Eje 360 en Manizales, una ciudad de Colombia situada en los Andes colombianos, una ciudad de montaña, como se le denomina en el ámbito internacional. Nuestro invitado hoy es Jorge Hurtado, uno de los fotógrafos más sobresalientes de la región, pero además tiene un archivo tan completo que en esas fotografías prácticamente tiene la historia de la ciudad. Con razón se ha dicho que la fotografía de hoy registra lo que será historia mañana. Jorge, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. ¿Y cómo definiría usted ese arte tan bello que es la fotografía? Germán, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en tu programa. Pues la fotografía es lo que en mi vida y desde muy pequeño ha movido mis sentimientos y mi inspiración a través de las imágenes que he capturado a lo largo de mi vida, herencia de mis ancestros. Mi abuelo, Benjamín López, fue un aficionado avanzado a quien le encantó la fotografía y de los 12 hijos de mi abuelo, mi madre Fanny era la que más se interesaba en el tema, que a su vez se casó con mi padre Víctor Hurtado, fotógrafo profesional, un hombre muy sensible, un hombre muy inquieto, un hombre que siempre amó entrañablemente a Manizales, capturando sus paisajes y todo lo que es el entorno del Nevado del Ruiz. Yo he tenido la suerte de conservar y cuidar ese legado artístico de él, ese archivo fotográfico que en su momento digitalicé todos. Tengo unos 1200 imágenes digitalizadas y pues bien mantenidas. Yo le dije a usted cuando lo invité a este programa que le hiciéramos un reconocimiento, un homenaje a su padre, a don Víctor Hurtado, porque las fotografías de don Víctor Hurtado todavía están vigentes y con alguna regularidad las vemos alelados en las redes sociales. Porque no nos habla de su padre, del fotógrafo Víctor Hurtado. Pues mire, hermano, mi padre fue un hombre supremamente inquieto, como decía antes, un hombre que investigaba mucho, que creaba sus aparatos, sus recursos, y tenía una especial sensibilidad por los paisajes y los paisajes que tuvieran nubes y las nubes de nuestras montañas, que son muy especiales. Si uno se pone a ver, las nubes de estos Andes colombianos no son las mismas que usted encuentra en otras latitudes. Entonces para él era algo fundamental. Y en cuanto a la fotografía de estudio y de retrato, era su pasión manejar la luz y sombra, una técnica que lo hacía distinto y que había él cultivado desde que se inició en la fotografía por allá en los años 40. Bueno, pero las fotos de don Víctor no solamente son fotos de estudio impecables, bellísimas, el manejo del blanco y negro, sino que también hay unas panorámicas también bellísimas, majestuosas de Manizales. Sí, su amor entrañable por esta región y por la arquitectura de Manizales lo llevó a fotografiarla durante muchos años. Y pues podemos ver que uno encuentra en el archivo prácticamente todos los edificios más importantes de la arquitectura de la época. La tecnología en aquellos tiempos estaba todavía muy rezagada, porque es que la evolución de la fotografía ha sido asombrosa.
existía eso que llamaba el cuarto oscuro, por ejemplo. Sí, claro, en el que yo me crié. A mucho honor. Me imagino las diabluras. No, pues el laboratorio era supremamente amplio y entonces tenía una puerta con una trampa de luz muy amplia y a mí me tenían un triciclo, por allá en mi época de los 5 a los 7 años tenía un triciclo que llevaba una linterna con una luz roja, o sea, una luz inactínica para que no afectara el papel fotográfico, ¿no? Entonces yo me crié en medio del revelador y el fijador. Me imagino pues que ahí se le prendió a usted el gusanillo ese, por el arte de la fotografía. Sí, y me encantaba, pero como les decía, mi abuelo, que era un aficionado avanzado y tenía varias cámaras, entonces al fin y al cabo, como abuelo alcahueta, ¿no? Entonces mi padre tenía sus cámaras profesionales para su trabajo, ¿sí? Pero el abuelo alcahueta era el que me facilitaba la cámara para yo hacer mis diabluras. Bueno, y los recursos técnicos de aquel entonces pues eran limitados, pero el fotógrafo de aquella época, además de ser un buen fotógrafo, tenía que saber revelar bien. Sí, es que ahora la esencia del arte fotográfico está en el blanco y negro, eso es indiscutible. Y mire, pues hoy tenemos un cambio muy grande con lo digital, que es otra cosa, pero en aquella época no podríamos decir que adoleciéramos de elementos técnicos para un buen desarrollo de la fotografía, porque teníamos una multiplicidad de marcas, ¿no? Y había grandes agencias en Manizales, en Pereira, donde usted conseguía cualquier tipo de elemento o cualquier tipo de material para fotografía del proceso de revelado. Bueno, continuamos con este diálogo con el prestante fotógrafo manizaleño Jorge Hurtado. Bueno, la fotografía es un arte, Jorge, pero ahora ya cualquiera es fotógrafo. La persona que tenga un celular toma fotografías y... Todo el mundo tiene afortunadamente hoy acceso a hacer fotografías. Y antes lo hacían también todas las familias. No, pues en la forma tan masiva que se hace hoy y que lo hace todo el mundo, pues porque los celulares están sirven para llamar. Porque lo principal hoy en día es que tengan una buena cámara. Que de hecho hay cámaras fantásticas dentro de la tecnología que se ha desarrollado en los celulares que dan imágenes supremamente buenas, óptimas, combinaciones de lentes, cámaras con 4 lentes para distintas distancias focales, celulares con 4 lentes para distintas distancias focales, para distintos usos. A mí me parece maravilloso que esto haya llegado a todos los niveles, porque la fotografía es auxiliar para cualquier oficio, tecnología o profesión, ¿no? De manera que es una forma muy rápida de podernos comunicar. Y recuerdo pues la época en que yo estaba niño, cuando se tomaba una fotografía en color y debíamos de esperar un mes a que regresaran de su revelado, que generalmente lo mandaban al exterior, a Panamá, ¿no? E incluso las diapositivas de película Kodachrome eran reveladas en Panamá, ¿no? Y era tan contaminante que esos laboratorios no existían en los Estados Unidos, sino que las películas de Estados Unidos, los gringos nos las mandaban a que los desechos nos los tragáramos en Centro y Suramérica. Yo recuerdo que por esa época tenía que ir uno donde los Vandenenden, claro, a que mandaran el rollo a Panamá, pero bueno, le quería hablar de otra institución que hubo en Manizales, el Almacén Artístico, porque yo y muchos manizaleños vimos las primeras fotografías de su papá, de don Víctor Hurtado, en las vitrinas del Almacén Sí, señor. Artístico.
A ver, como primera medida, don Evelio Mejía Londoño, el propietario del almacén artístico, y mi papá eran entrañables amigos, fueron prácticamente como hermanos. Ellos toda la vida tuvieron una amistad fantástica. Y mi padre hacía las fotografías de Manizales que eran vendidas en el almacén artístico, en la tipografía Beico y en la tienda de Benjamín López, como era llamado el almacén de mi abuelo, ¿no? En el Parque Caldas. Entonces eran los tres sitios donde se vendían las postales de Manizales hechas con fotografía, hechas por mi padre con las fotografías tomadas por él. Porque la fotografía en blanco y negro pues ha desaparecido mucho, pero es bellísima, tiene unas definiciones y unos detalles que solamente lo logra la fotografía en blanco y negro, y le confieso que usted es un maestro en el blanco y negro. Y hay unas fotografías suyas especialmente de bodas, de matrimonios, porque usted lo contrata mucho para ese tipo de eventos sociales de alta alcurnia. ¿Y por qué no nos habla un poquito del blanco y negro y de esa faceta suya como fotógrafo de bodas? Mire, pues como yo nací en el laboratorio fotográfico, me tocó aquel proceso y tuve una maestra que fue mi madre Fanny, que era supremamente exigente y tenía un dominio amplísimo de la técnica del revelado. Ella no hacía fotografías, yo no recuerdo de haberla visto nunca tomando una foto, pero sí revelándolas. Y manejaba la técnica del laboratorio fotográfico en blanco y negro maravillosamente. Entonces, desde mi época de colegio, cuando me dio por empezar a hacer fotos y hacerle una foto al padre Samuel Osorio para ilustrar un periódico que había en el colegio. Entonces, en la preparatoria de Nuestra Señora en ese entonces, lo que hoy es el Lance, ¿no? Entonces me dio por hacer una foto y esas fueron de las primeras imágenes que yo hice y que vi publicadas. De hecho fueron en blanco y negro. En esa época pues, y ya con una camarita que yo tenía de fuelle regalada por mi abuelo, hice la toma y mi madre pues fue quien la reveló en su momento. Pero yo le fui cogiendo tanto amor a esa parte del revelado, del proceso fotográfico, que lo aprendí desde muy joven. Y estando en el colegio, mi papá ya le colaboraba a mi papá en la fotografía y empecé haciendo lo que era el revelado de los rollos, impresiones, y teníamos una gama de papeles de mucha calidad, de muchas tonalidades. Eran las marcas Kodak, Agfa, Gevar, Orbo. Después llegaron otras españolas, Néctor, ¿no? Y había un amplísimo gama de materiales para usted trabajar y hacer todo adecuado al estilo de fotografía que estuviera haciendo. Si era fotografía de retrato, si era fotografía social. Bueno, y me preguntaba sobre lo de las bodas. Esa es una historia muy simpática, porque yo ya metido en el cuento de la fotografía, cualquier día una prima de mi mamá se casó y las bodas eran muy temprano. Yo tenía los 14 años y se casó como a las 7 de la mañana, y eso lo celebraban con un desayuno que luego salían a las fincas cercanas, o pues, sin mucho hasta Cali, pues en la luna de miel. Pero el fotógrafo fue a la ceremonia y no fue a la recepción que tenían, al desayuno. Y entonces a mi padre, que no le gustaba hacer fotografía de ese tipo, ni fotografía, lo que llamamos fotografía social, me decían: hijo, vaya, sáquelos de ese apuro, porque pues llamó a don Carlos Sarmiento, al fotógrafo que no había llegado a la redacción, no lo encontraban. Bueno, y entonces
saco los de ese apuro que se van a quedar sin fotos, vea que ellos ya se tienen que ir. Bueno, me convencieron y me hicieron, me tocó pues lógicamente vestirme adecuadamente para llegar allá, porque eso era requisito indispensable. Y la corbata en las bodas la usamos hasta relativamente hace muy poco. Ya hemos ido relajando un poquito, porque ahora antes íbamos a una boda 2 horas y ahora las bodas son 8 o 10 horas, ¿no? Entonces es un trabajo más extenuante. Bueno, entonces empecé en esa forma y, hombre, me sonó la flauta en ese entonces, y luego me tocó, ya empezó a regarse el cuento y la vaina y el voz a voz de que las fotos de Jorge hasta que muy recién había comenzado en la fotografía de bodas, me tocó cubrir la boda del coronel Mario Acevedo, que era el comandante del batallón Ayacucho. Entonces es una boda portentosa, no se me olvidará esa boda de acero con 40 oficiales, pues 20 a cada lado, ¿no? Ministro de Defensa de bordo y todo el mundo, pues la cosa más fantástica del mundo. Entonces eso fue algo que yo le he cogido amor, y para mí es un disfrute inmenso y de una entrega total ir a hacer unas fotografías y cubrir una boda. Jorge, otra faceta que tiene la fotografía, que tiene muchas, es la reportería gráfica. Los fotógrafos de los periódicos, de prensa, no ha sido propiamente su fuerte, aunque yo creo que usted, si no estoy mal, fue corresponsal gráfico del Pueblo. Yo fui corresponsal gráfico del Pueblo, sí, señor, de Occidente, del Colombiano, sí. Y tuve la suerte maravillosa de que don Ovidio Rincón, Guillermo León Restrepo, Augusto León, don Héctor Moreno, Guillermo Lema, me tuvieron en cuenta en su época para hacer fotografía de reportajes especiales, y pues cubrí en su momento varias veces el reinado de Cartagena y acontecimientos muy especiales. Pero en esa parte me inicié cubriendo para el Colombiano el malogrado secuestro del doctor Fernando Londoño, ¿no? Fue las primeras fotografías de prensa que hice, ¿no? Y no fui ajeno, porque era una venita que me encantaba, pero la verdad pues que ya independizado, aparte, entonces pues dedicado al estudio, y había una parte que he sido un seguidor del equipo nuestro, no soy conocedor del fútbol. Entonces me mandaban a cubrir fútbol, y para mí eso era una vaina terrible, porque si bien no sé cómo logré hacer buenas fotos de fútbol, porque yo de eso no sé ni quiero ya aprender a estas alturas de la vida. Pero sí logró muy buenas fotos de los principales paisajes colombianos. Estoy recordando que había una firma, y vamos a decir esa empresa Terpel, que anualmente entregaba un almanaque espectacular, y lo mandaba a usted a que recorriera, sí, todo el país y tomara esas fotos. Sí, creamos en el año 82, en el año 82, para el calendario del año 83, me pidieron unas fotografías. Entonces en su momento me pidieron unas fotos de las plantas de Terpel para ilustrar un calendario que llegaba desde el ayudante del camión hasta el ministro de Minas. Y yo no le veía sentido que fueran unas fotos de unas plantas de distribución, para que quién iba a colgar eso en una oficina, pues una cosa sin ton ni son, ni pues era. Entonces, ¿qué pasó? Yo tuve la oportunidad de fotografiar 3 plantas para ese calendario, que fueron la de Manizales, Pereira y Mariquita. Pero hice las fotografías integrando las plantas más al paisaje, corriendo con la suerte de la zona que me tocó, ¿no? Entonces, al ver esas 3 fotos, con las otras, que a quienes les había tocado fotografiar la planta de Terpel, por ejemplo en Bello, que lo único que se veían eran otras plantas atrás, pero tenía que hacer esa foto porque así querían ilustrarlo. Entonces yo tuve esa suerte de poderlas ilustrar, las plantas, pero en medio del paisaje.
Y a raíz de eso me pidieron que pasara una propuesta para el año siguiente. Entonces, ilustré 3 fotos para el año 83 y empecé a partir del año 84, durante 23 años seguidos, ilustrando el calendario, pero ya con temas que fueran de interés para todo el mundo y muy sensibles: paisajes, el agua, el sol, los atardeceres, las flores, los árboles, las montañas, la arquitectura colonial, ¿no? El agua. Jorge, pues la producción ya me hace las señas con sabidas de que el tiempo se agotó. Pudiéramos quedarnos aquí mucho rato más contando esas historias fascinantes de su vida como fotógrafo y como fotógrafo profesional. Yo creo que va a ser necesario que volvamos a grabar en una próxima oportunidad y estoy muy agradecido con usted. No, agradecido yo con esta invitación. Honor que me hace de estar aquí con un hombre de su vasta experiencia, de su trayectoria, de manera que muchas gracias, Germán, muy querido, y hablar de este tema que me apasiona pues es muy grato. Pero tiene que volver. Estoy a sus órdenes. Y a ustedes, cibernautas amigos, los invitamos a que en una semana nos volvamos a encontrar aquí en las redes sociales, en este espacio que produce Eje 360. Será hasta entonces. Muchas gracias.